Buenos días para todos, un saludo cordial. Como le había prometido, pues vamos a hablar un poco acerca de lo que es la fisioterapia regenerativa o rehabilitación regenerativa, ya que tanto se han preguntado de qué diferencia pues hay entonces entre la rehabilitación normal hasta lo que ahora se venía haciendo y la fisioterapia con lo que es la rehabilitación o fisioterapia regenerativa. Pues bueno, aquí está que lo estamos presentando frente a un enfoque que habla fundamentalmente de utilizar los procederes que habíamos utilizado hasta ahora, tanto en el campo de los agentes físicos como en el campo de las técnicas kinésicas, que hasta ahora lo habíamos utilizado para reeducar funciones o reparar tejidos dañados. Pues ahora vamos a cambiar los parámetros, las técnicas y las formas de utilizar esta terapia, pero más que nada van a ser con el objetivo de despertar entonces procesos regenerativos que ocurran en el cuerpo. ¿Qué es lo que entonces va a ser la fisioterapia regenerativa? Pues la fisioterapia regenerativa va a ser esto, va a estar formada por tres campos fundamentalmente. Está el campo de la restauración funcional, donde más que nada lo que buscamos es promover la regeneración del tejido dañado o el tejido degenerado. Sobre todo sabemos que el organismo casi siempre tiene más tendencia a sufrir procesos de reparación que procesos de regeneración, y a medida que vamos envejeciendo, los procesos de reparación incluso van siendo insuficientes y casi siempre terminan en la formación de tejidos cicatriciales que son afuncionales, que ocasionan limitaciones en la capacidad del el tejido de respuesta, de funcionamiento, de metabolismo y también de desempeño. Por ende, cuando uno ya habla de fisioterapia regenerativa, pues estamos hablando de esos enfoques más que nada encaminados a buscar despertar los mecanismos de regeneración que, aunque están innatos y presentes en cada una de nuestras células, no se logran despertar por diferentes aspectos que lo bloquean, desde la malnutrición, desde las condiciones del estilo de vida, desde las carencias, desde la disminución de ciertas actividades y factores que se van perdiendo con la edad. También la medicina regenerativa pues va a representar un tratamiento holístico. ¿Por qué un tratamiento holístico? Porque para que se haya en realidad un proceso de regeneración, tiene que haber la combinación y la confluencia de varias técnicas de tratamiento. No se logra solo a través de una, sino que aquí el fisioterapeuta y el médico rehabilitador deben dominar cierta gama de terapias que les van a ayudar junto al unísono con programación de dieta, suplementos y otras técnicas que llamadas como medicina complementaria, que van a ayudar a despertar este proceso regenerativo. Y lo mismo fundamentalmente las propias técnicas que vienen de la medicina regenerativa que estaremos viendo en el transcurso de la conferencia. Otra de los aspectos importantes es que la fisioterapia regenerativa pues nos va a ayudar sobre todo a buscar que el paciente tenga una calidad de vida mucho mejor, reduciendo significativamente el dolor, porque ya hay un proceso regenerativo, no solamente fue un proceso reparativo, y sobre todo la ganancia de la capacidad funcional del paciente, la autonomía y la independencia va a ser mucho más alto y mucho más eficaz que con el antiguo enfoque que había de la rehabilitación. Aquí tenemos investigaciones que están relacionadas específicamente con este campo y que se van a manifestar de diferentes formas. Sobre todo vemos que en la actualidad más de un 70% de ensayos clínicos dirigidos al campo de la fisioterapia regenerativa y rehabilitación regenerativa están ya en publicación. Lo mismo los estudios observacionales que son basados fundamentalmente en las bitácoras que llevan los médicos rehabilitadores en su consultorio, el resumen de las historias clínicas, la discusión de casos y por último las revisiones sistémicas que, aunque son las que menos se están utilizando y se están publicando a nivel de congresos y eventos de rehabilitación, pero sí, hoy por hoy ya muchos rehabilitadores y fisioterapeutas están enfocados en este campo, en buscar de verdad las técnicas que ayuden de verdad a todos estos procesos de regeneración.
Aquí vamos a ver cuáles son los cambios de paradigma que se van a establecer para la rehabilitación regenerativa. Disculpen. Empecemos con el enfoque de la regeneración, como lo había explicado anteriormente, que está centrado más que nada en aliviar los síntomas y, o sea, la rehabilitación tradicional antes estaba centrada principalmente en aliviar los síntomas y mejorar la función de las partes lesionadas, mientras que la regenerativa busca algo más allá, que es despertar todos esos procesos naturales que se encuentran dormidos o estancados o porque por ciertas condiciones no se expresan, activarlo y hacerlo que sean más fácil en la recuperación del paciente. También otro de los aspectos más, de los aspectos importantes que va a tener la rehabilitación regenerativa es el tratamiento a causa de la raíz. O sea, hay que buscar fundamentalmente cuáles son las condiciones que en ese tejido o cuáles son las características de esa enfermedad que está evitando y está bloqueando que en realidad el paciente progrese, se despierte de verdad los procesos de reparación que deben suceder y los procesos de regeneración que deben suceder para que el tejido vuelva a recuperar esa capacidad funcional perdida. También la medicina regenerativa implica una mayor participación del paciente porque veremos que muchas de las técnicas no solamente se van a ejecutar en la sala de fisioterapia o en el departamento, sino que va a ser el paciente va a salir con tareas que va a tener que ejecutar en la casa para poder auxiliar y ayudarnos a que todos estos procesos regenerativos de verdad vayan apareciendo, vayan sucediendo sin tener contratiempos ninguno. Una de las cosas más importantes van a ser los resultados a largo plazo. Sabemos que la rehabilitación regenerativa va a permitir que si yo logro regenerar un tejido, si yo logro que recupere las capacidades funcionales, pues la manera de intervenir de nuevo en el paciente, pues será más que nada de mantenimiento y será a largo plazo sin tener que el paciente estar casi por más de 1 o 2 años visitando constantemente la sala de rehabilitación. Y otro de los aspectos fundamentales que va a tener la medicina regenerativa es que va a proporcionarnos al paciente el resultado con menos efectos secundarios, ya que generalmente los procesos regenerativos, pues al devolver la normalidad del funcionamiento y no crear una fibrosis secundaria o no crear un proceso de reparador, pues se va a evitar todos los procesos anormales que están aparejados a una mala reparación de un tejido. Otro aspecto a considerar son todos los cambios positivos que va a dar la medicina regenerativa o la rehabilitación regenerativa. Sobre todo va a haber una mejora en la calidad de vida del paciente, que esto es innegable, ya que hay cambios tanto en la funcionabilidad como cambio en la autonomía del paciente. Va a reducir los costos a largo plazo, tanto lo que tiene que gastar o intervenir en la clínica, sobre todo también los servicios de salud que tienen que costear esto a partir de los impuestos o el almacén de impuestos, los costos que deriva la empresa, pues se van a reducir. Y lo mismo si el paciente lo paga de su propio bolsillo, pues van a ser menos los costos que va a tener que intervenir en el tratamiento. Si bien a veces los procederes de regenerativos son algo caros, pero a la larga, como no hay que repetirlo tantas veces en el año, pues es menos costo tanto para el paciente como para la clínica donde se aplica. También hay una amplia gama de posibilidades terapéuticas donde se van a combinar todos aquellos procederes de la rehabilitación con los procederes de la medicina regenerativa y con algunas técnicas de la medicina complementaria con base en la medicina de precisión, lo que nos va a permitir incluso poder crear tratamientos personalizados que a la larga van a ayudar a cada paciente a tener su protocolo específico. Y por último, promueve la investigación, lo que lleva a buscar enfoques cada vez más precisos para garantizar que los tejidos tengan una recuperación óptima y bien precisa. Entre los agentes físicos que vamos a ver en lo clásico que se va a utilizar en la fisioterapia regenerativa,
pues la magnetoterapia va a ser uno de los agentes físicos ideales por todos los procesos que garantizan la mejora de los tejidos. Sobre todo sabemos que muchas veces los procesos regenerativos para que suceda necesitan de ese efecto electromagnético que va a hacer cambiar todo el funcionamiento físico-químico que va a haber a nivel de los tejidos, sobre todo a nivel de la mitocondria, a nivel del aparato epigenético, a nivel de los ribosomas. También las corrientes de regeneración que al ser de mucho menor voltaje, pues van a actuar más directamente sobre los organelos principales celulares, sobre la membrana celular, va a ser más activadores de receptores que se encuentran en membrana y por lo tanto debe aumentar la activación y la producción proteica de la célula. Lo mismo lo realiza el láser, que va a tener un efecto importante y marcado sobre el sistema epigenético, ayudando de forma regular en todo este proceso y también en el material del ADN mitocondrial, ayudando también a los procesos de obtención de energía y mejorando esto, sabiendo que los procesos regenerativos necesitan mucho más energía de lo normal. El ultrasonido igual que a través de la sonda mecánica produce ese efecto de micromasaje, pero ya este efecto de micromasaje se va a traducir fundamentalmente en obtención o liberación de ciertos mediadores químicos, de ciertos señalizadores que van a activar y mejorar el funcionamiento de las células madres. Ahora vamos a hablar específicamente de la parte de la magnetoterapia. La magnetoterapia, pues ya sabemos que una de las cosas que cambia, a diferencia de la magnetoterapia en el campo de la reparación, en el campo de la regeneración, se sabe que aumenta el flujo sanguíneo, sobre todo regulando directamente todo lo que son los precursores del óxido nítrico, produciendo las cantidades óptimas y suficientes del óxido nítrico, sobre todo protegiendo ese endotelio vascular y así activar la función de los péptidos protectores y los factores de crecimiento angiogénico, que son varios los factores de crecimiento angiogénico y que van a intervenir también en la activación de células sanguíneas o de células reparadoras y inductoras también de la matriz extracelular. También uno de los aspectos importantes que va a ser la magnetoterapia desde el enfoque regenerativo es que va a tener un impacto directo en la producción de interleuquina y la producción de mioquina, por lo que va a regular fundamentalmente todos los procesos de inflamación de forma mucho más rápida, va a impactar menos sobre el sistema inmunológico y evitando que se creen efectos secundarios o anormalidades en el sistema inmunológico. También van a activar, van a mejorar el funcionamiento de la ciclooxigenasa, creando mejor protección sobre los tejidos y mayor regeneración. Y a su vez, de esta forma, pues va a activar y va a convertirse en factores de señalización que van a activar las células madres propias que tienen los tejidos para que estos se regeneren y tengan un mejor resultado. Otro lado va a ser la estimulación en la producción del colágeno. Cuando se utiliza la magnetoterapia con fines y parámetros propios de la regeneración, se va a garantizar que se produzca colágeno, un colágeno sin tener la característica de que esté o sea, glicado, que esté oxidado o que tenga otros factores que lo afecten entonces en su funcionamiento, y de esta forma se logra una mejoría en los mismos. Sobre todo se sabe que cuando se utiliza la magnetoterapia con la utilización de los parámetros regenerativos, es capaz de activar los 6 tipos de fibroblastos que van a tener características diferentes en la creación de colágeno, matriz extracelular y elastinas en diferentes tejidos. Y por último, sabemos que la magnetoterapia, cuando se utiliza con fines regenerativos, pues también va a tener efecto en acelerar fundamentalmente la cicatrización, ya no por el efecto de ir solos de los fibroblastos, sino por la activación
y la proliferación de las células madres como tal en los tejidos que deben ser regenerados. Y ya no solamente quedaría a nivel de la piel, sino también quedaría a nivel de los órganos profundos. En otras clases le voy a dedicar específicamente una clase para la magnetoterapia y para cada uno de los agentes físicos, aunque aquí daré una panorámica general de los mismos. Están las corrientes de generación, que todos sabemos que son corrientes que se trabajan a nivel de microvoltajes, y estos microvoltajes pues van a despertar todos estos procesos regenerativos que están fallidos en la célula. Sobre todo van a tener acción específica en muchos órganos. Es muy importante tener en cuenta aquí que en la parte de la regenerativa ya no solamente se van a utilizar las corrientes a través de los electrodos de superficie, sino que también van a ser utilizados los electrodos de aguja, porque también tienen muchas especificidades. Y sabemos que algo de lo importante de las corrientes con fines regenerativos es que van a trabajar directamente en despertar los mecanismos de proliferación, los mecanismos de diferenciación de las células madres, la activación de las células satélites a nivel de los músculos, así como los fibroblastos, y algo que es muy importante y fundamental es la activación del secretoma celular, donde este secretoma celular va a hacer una base de comunicación para activar otras células y que de verdad se produzcan reparación y regeneración de nuevos tejidos. Tenemos el láser terapéutico, que el láser terapéutico, igual como ustedes pueden apreciar, es otro de los agentes físicos que cuando se cambia su parámetro logra una mayor estimulación, sobre todo en la vía de la producción del ATP, mayor regulación de la inflamación, un aumento del flujo sanguíneo y sobre todo un aumento de la proliferación celular, ya que va a ser capaz de actuar directamente sobre el sistema epigenético y más que nada despertar todos aquellos genes que tienen que ver con el crecimiento, con la formación y la división celular, pero de una forma regulada y precisa sin que esto evolucione hacia una malignización o un tejido incorrecto. Y también pues va a mejorar, al igual que la corriente, al igual que la magnetoterapia, va a mejorar la formación de colágeno de más calidad y colágeno que no tengan efectos metabólicos añadidos, como es el proceso de glicación o proceso de oxidación del colágeno. El ultrasonido igual, pues también va a ser uno de los aspectos fundamentales de los agentes que van a tener efectos regenerativos. Sobre todo aquí se trabaja más que nada con la técnica de la cavitación por microburbuja. Sabemos que al generar microburbuja, el que es capaz de colapsar y actúa igual como la onda de choque, esto puede aumentar la permeabilidad de membranas, lo que hace que al aumentar la permeabilidad de membrana haya una mayor actividad del secretoma celular, se liberen más factores de crecimiento, se liberen más factores de señalización y activación que actúan directamente despertando las células madres propias que tiene cada uno de los tejidos. También el efecto térmico y mecánico que estaban presentes en la parte de reparación, pues también va a jugar su papel en la parte de regeneración, pero aquí más que nada atrayendo y haciendo migrar las células madres desde los sitios donde está latente o dormida hacia el tejido que necesita ser regenerado o reparado de forma permanente. Y como bien lo decía, pues juega un papel fundamental y es uno de los agentes fundamentales para la liberación de factores de señalización propios de la proliferación, diferenciación y la supervivencia de las células madres o de las células especializadas. Las diatermias, sabemos que específicamente hay aproximadamente más de 5 tipos de diatermia que van a tener efecto fundamental en la regeneración de tejidos. Sobre todo aquí tenemos la radiofrecuencia, la darzobalización, la tecatoterapia. Estas 3 formas de diatermia pues van a ser muy fundamentales para garantizar que se despierten de verdad respuestas regenerativas en los tejidos y se garantice así la vinculación con otras terapias de tal forma
que potencializa aún más el efecto de las células madres de los tejidos que están estancados. La onda de choque, pues, es uno de los agentes más importantes, también junto con el ultrasonido y con la magnetoterapia para despertar la regeneración, sobre todo por algo muy importante. La onda de choque va a ser capaz de crear lo que se llama el nicho biológico o crear el medio biológico para que todas las terapias que se puedan implementar posteriormente de regeneración tengan mayor efecto. Se ha comprobado en investigaciones que al aplicar onda de choque y atrás en ese sitio que se aplicó onda de choque, aplicar células madres, estas tienen una mayor activación, tienen un mayor proceso de diferenciación y logran en un periodo mucho más corto regenerar y activar el tejido. Y esto se debe fundamentalmente a la acción que tiene directamente sobre las células madre, principalmente con la liberación de factores de crecimiento y factores de señalización. Y algo más importante que es la modificación que va a realizar desde el punto de vista físico-químico sobre la matriz extracelular, logrando un efecto importante. Y algo muy significativo es que también activa al sistema nervioso autónomo, el cual va a tener un efecto de controlar aún mejor los procesos de regeneración, pero también de controlar el dolor asociado al proceso de regeneración. Otras técnicas de la fisioterapia regenerativa que ya tienen aspectos diferentes a la hora de actuar es las movilizaciones articulares, las cuales van a tener cambio en la forma de la realización y ejecución de las mismas, donde se modifican parámetros para trabajar sobre ello. El ejercicio terapéutico, que se va a buscar fundamentalmente aquel ejercicio que despierte ciertas y determinadas mioquinas o sustancias de metabolitos intermediarios propios del músculo que tienen que ver con la activación y la regeneración, como es el caso de la interleuquina 10, la interleuquina 6, como es la iricina, como va a ser la miostatina, que tienen que ver, como es también la regulación del mTOR, que tienen que ver mucho con factores de regeneración y activación de los tejidos, y ya específicamente algunas terapias manuales donde se implican masajes que están destinados más que nada a regular y potencializar el efecto de las células madres. Se sabe que la fisioterapia regenerativa mezclada con la medicina regenerativa hoy por hoy activa generalmente procederes que antiguamente pues tenían un cierto por ciento de fallo. Hoy con estas técnicas pues se puede potencializar y lograr mejores resultados, y se ha visto que la medicina regenerativa combinada con la implantación de células madre, con las inyecciones o sueros de células CAR, ya sea CAR-T, CAR-NK o CAR-M, así como que un implante de placenta, que es un alto liberador de factores de crecimiento y factores moduladores de tejido, pues la medicina, fisioterapia regenerativa potencializa todas estas técnicas y se convierte en un aliado para la ejecución de las mismas. Fundamentalmente con las células madre, uno de los aspectos fundamentales que va a tener la medicina regenerativa es cómo va a ser capaz de modificar completamente el microambiente celular y cómo se va a ser activador de todas las vías de señalización. Los que ya conocen un poco de medicina regenerativa con respecto a las células madre, saben que una célula madre, si no tiene vías de señalización, no se va a diferenciar en nada, y puede ser que entre en el tejido y se quede convertida en una célula madre allí latente, sin ninguna actividad de diferenciarse en una célula adulta o en una célula funcional. Con respecto a las células CAR-T, pues generalmente va a potencializar el efecto de esta célula, va a evitar que suceda el mecanismo de agotamiento que puede suceder en muchas, y sobre todo, algo muy importante, va a evitar que las células CAR-T luego se desprogramen o se alteren y generen otras complicaciones en el organismo. De esta forma, pues la medicina regenerativa se convierte en un modulador de la respuesta de las células CAR, y también evitando las complicaciones secundarias que pueden aparecer asociadas a estas terapias. Igual con el implante de placenta, pues ya sabemos que hace y potencializa que las células
y todos los secretomas que tienen el implante de placenta, pues logren una mayor actividad, mejoren aún más el proceso de regeneración y sobre todo modifiquen todos esos parámetros inflamatorios o todos los aspectos que contrarrestan que de verdad se desarrollen efectos regenerativos. Ya también otro de las investigaciones que se ha avanzado es como la medicina regenerativa, donde se utilizan los péptidos, ya sean en forma de pectona o péptidos biomiméticos, la fisioterapia o el uso de los agentes físicos, de las técnicas kinésicas, pueden aumentar el efecto de estos péptidos, haciendo que de verdad estos aminoácidos actúen como sustancias de señalización, activando más los procesos de regeneración y le dan mucho más potencialidad terapéutica a la recuperación y a la formación de un nuevo tejido con toda la información correcta que debe tener para que de realidad se produzca un tejido sano y más funcional, más parecido al original. Sabemos que generalmente uno de los agentes fundamentales que tiene que ver con la activación de estos péptidos es la radiofrecuencia, que forma acá parte de los campos de la diatermia y que tiene mucha vinculación y actualmente con la implantación de células madre, igual que con el uso de las terapias génicas. Pues para ir ya resumiendo, sabemos que los beneficios de la fisioterapia regenerativa va a estar en cuatro campos fundamentales. En la restauración de tejidos que normalmente eran sustituidos antiguamente por tejidos fibróticos, hoy van a ser tejidos funcionales, porque se va a acelerar la recuperación de ciertas enfermedades crónicas, como sucede en el caso de las enfermedades neurogénicas, en la que era casi imposible recuperar las secuelas de un ictus de forma total y podemos trabajar con medicina regenerativa y con ejemplo con la estimulación magnética transcraniana, logrando de verdad modular y lograr efectos de verdad eh, ¿cómo se llama esto? De regulación directa del tejido cerebral a través de una neuroplasticidad lógica, factible y que tenga de verdad los efectos requeridos. Va a reducir la inflamación, por lo que va a tener un efecto impactante tanto en las enfermedades inflamatorias crónicas como en las degenerativas. Y lo mejor de todo es que logra aumentar la recuperación de la capacidad funcional tanto de tejidos musculoesquelético, como sobre todo en enfermedades propias de la piel y en enfermedades respiratorias o cardiovasculares, ya que se ha visto que se logra modificar y remodelar hasta el músculo cardíaco, sobre todo en aquellas patologías como las miocardiopatías dilatadas. ¿En qué enfermedades hoy actualmente está impactando la medicina regenerativa y se están teniendo logros significativos? Pues en las enfermedades cardiovasculares y respiratorias, como bien le decía, ya la insuficiencia cardíaca, la enfermedad arterial periférica y la miocarditis restrictiva pueden ser reguladas a través de esta terapia, y en el campo de las enfermedades respiratorias se sabe cómo se puede revertir hasta más de un 75% la fibrosis que dejan muchas de las enfermedades y cómo se pueden regenerar de nuevo el alveolo pulmonar y sobre todo activar a las células madres pulmonares que se conviertan en neumocitos de tipo 2 y a la vez se diferencien en neumocitos de tipo 1, o sea, de los neumocitos 2 den origen a los neumocitos 1 y de esta forma se restablezcan y se regeneren nuevos alveolos. En las enfermedades musculoesqueléticas, pues se sabe que la acción que va a tener directamente sobre las células satélites para la reparación y creación de nueva masa muscular y ya se está viendo cómo con el uso de biopéptidos o péptidos miméticos se está activando la regeneración articular, sobre la cual vamos a tener una conferencia aparte donde va a estar diseñada específicamente para la regeneración cartilaginosa. Y en los trastornos neurológicos, igual que de la piel, hoy por hoy se sabe los avances que hay en el campo de la medicina regenerativa con la rehabilitación regenerativa en enfermedades como el Alzheimer y el Parkinson, y en las enfermedades de la piel, sobre todo en úlceras y quemados, así como enfermedades funcionales que deterioran mucho al paciente, como es el caso de la esclerodermia, la psoriasis,
donde hoy actualmente con la combinación de ambas técnicas se están obteniendo efectos significativos. Pues las implicaciones clínicas que va a tener a largo plazo es sobre todo va a modificar completamente el cambio y los resultados de las enfermedades musculoesqueléticas, la evolución de las enfermedades neurológicas, igual el impacto que va a tener modificador en la rehabilitación cardiovascular y respiratoria y también el impacto en las enfermedades de la piel, mejorando aún más las características en este campo. Las perspectivas futuras que hay en la medicina y en la rehabilitación regenerativa van a ser los avances tecnológicos donde se van a desarrollar, sobre todo ya hoy por hoy se sabe que ahí está la rehabilitación intervencionista que se realiza a nivel de los salones para ayudar incluso a los neurocirujanos a mejorar los protocolos de reparación en el tejido nervioso, la integración multidisciplinar, la medicina regenerativa junto con la rehabilitación regenerativa van a estar como técnica terciaria englobando todas las demás ramas de la medicina, ayudando a que éstas se combinen y se intercalen y haya una mejor comunicación entre las mismas y la personalización del tratamiento donde la rehabilitación de regenerativa se está empapando mucho ya del campo de la medicina de precisión, dando consigo que cada vez se desarrollen más esquemas de tratamiento propio para los pacientes y no se trabajen con protocolos rígidos que se establecen en muchas instituciones de rehabilitación. Como conclusión, pues invito a todos los médicos rehabilitadores y a fisioterapeutas, así como a terapistas ocupacionales, a que profundicen cada vez más en todos los cambios que está trayendo la rehabilitación, los cambios de paradigma y cómo va a ser importante utilizar estas terapias con fines de lograr de verdad procesos regenerativos y de regular la curación en muchos de nuestros pacientes. Pues sin más, ha sido un gusto estar con ustedes. Los espero en las próximas conferencias. Que tengan un excelente día.